Excelente. Muy buenos días a los distinguidos participantes, consumidores, usuarios y ciudadanía en general. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de capacitación, un espacio creado y diseñado por la SEDECO con el objetivo de brindar formación, conocimientos y conceptos en materia de protección al consumidor. Veo que también ya está en línea nuestro estimado disertante de la fecha, el doctor Ricardo Marimón, especialista en el área de protección al consumidor de la República Argentina, quien estará abordando un contenido sumamente interesante sobre los desafíos del consumidor post pandemia. Nos acompaña virtualmente nuestro ministro, secretario ejecutivo, el abogado Juan Marcelo Estigarribia López, quien estará dando algunas palabras de bienvenida. Ministro, muy buenos días. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos y a todas los presentes aquí en este espacio virtual educativo que desde la SEDECO venimos realizando. Hoy es un día muy especial porque estamos habilitando un nuevo calendario, estamos haciendo la apertura de un ciclo más de todos estos webinars en beneficio de consumidores y usuarios. Mi agradecimiento al doctor Ricardo Marimón, quien siempre dice presente a las jornadas de la SEDECO, es un amigo de la Secretaría, un amigo del Paraguay, quien siempre también nos está poniendo a la vanguardia de temas tan interesantes y que son relevantes en el mundo del mundo de las relaciones de consumo. Hoy el tema a tratar tiene mucho que ver con el comportamiento del consumidor post pandemia, que es un tema actual y por sobre todas las cosas va a ser muy didáctico. Así que, doctor, muchas gracias nuevamente por el sentido altruista que tiene para con la SEDECO en estas jornadas en donde es convocado y también con mucho gusto asiste a la misma y nos dice presente. A todos los consumidores y usuarios, desearles que sea una jornada fructífera. Mis saludos a todos los ciudadanos del Mercosur, de Paraguay, de Latinoamérica, quienes están también prendidos a esta transmisión que por sobre todas las cosas sirve para aumentar nuestros conocimientos. Así, les dejo con nuestro disertante de la fecha y que esta jornada sea de provecho para todos y para todas. Así que muchas gracias, doctor, nuevamente, y quedamos aquí en línea para disfrutar de su presentación. Excelente, bueno, muchas ministro. gracias, Muchas gracias, ministro. Permiso, doctor. Mencionar que el objetivo de este espacio es la de educar y generar conciencia sobre la importancia de ser consumidores responsables y proveedores comprometidos con la propia sociedad. Les recuerdo, para aquellas personas que deseen de la certificación digital, pueden agregar en los comentarios de esta transmisión sus nombres y apellidos que utilizaron para registrarse en el formulario digital de inscripción. Es a fin de verificar también la asistencia a esta capacitación. También recordamos que al final de esta presentación tenemos 5 a 10 minutitos como para compartir algunos comentarios, algunas reflexiones que lo pueden intercambiar aquí en el chat, en la sección de comentarios de esta transmisión. Mencionaré una breve biografía del doctor Ricardo Marimón. Es especialista en Derecho al Consumidor de la República Hermana de la Argentina, es abogado, cuenta con una especialización de Derechos del Consumidor y Usuario de Servicios y Derecho Empresarial. Es mediador nacional en el marco de la Ley Nacional 26.589 de Mediación y Conciliación. Cuenta con una especialización en Administración Gubernamental, Administración de Municipios, avalado por la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Ha participado como expositor en numerosos foros nacionales e internacionales relacionados con los derechos del consumidor y los derechos de tercera y cuarta generación, como así también derechos de hipervulnerables en el marco de la legislación vigente en Argentina. Es docente universitario, cuenta con numerosas publicaciones en materia de protección al consumidor. Ocupó el cargo de subsecretario de Defensa del Consumidor de la provincia del Chaco del 2011 al 2019, con una amplia trayectoria en el ámbito profesional, político y función pública.
destacando su activa participación en la protección de los derechos de usuarios y consumidores en todos los ámbitos y competencias. Así que, estimado doctor Marimón, un gusto compartir nuevamente con usted. El escenario es suyo. Adelante, por favor. Bueno, ahora sí, muy buenos días, señor ministro. Un gusto realmente estar nuevamente en comunicación con ustedes, con la SEDECO, donde tengo tantos amigos y amigas. Y gracias, Rodrigo, por la presentación. Y desde luego, decirle que desde aquí, desde Argentina, estamos muy preocupados y a la vez también ocupados, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, con respecto al tema este del consumidor post-pandemia. Realmente no es muy grato lo que esto nos ha dejado. Ya voy a explayarme más adelante un poquito más sobre este tema puntual, algunos factores que caracterizan hoy a nuestros consumidores en post-pandemia, pero antes voy a compartir algo y voy a hacer algún tipo de comentario con respecto a un material que usted avíseme, Rodrigo, si está. Está, doctor, se visualiza. Lo que no sé es si se compartió todo en... Ahí está. Genial, doctor. El título de este PowerPoint: el comportamiento del consumidor post-pandemia en la región. No me voy a explayar muchísimo sobre el tema porque la verdad que no alcanzarían 2 horas para hablar sobre todo lo que hemos podido observar, lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que vemos venir con respecto a este tema en materia legislativa, en materia educativa y toda esta cuestión, ¿no? Pero vamos a ir avanzando. A ver. El presente estudio, decimos allí en el PowerPoint, se enfoca en cómo ha influido la pandemia del COVID-19 en el comportamiento de los consumidores y distintos sectores de la economía. ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente nos hemos dedicado al estudio del comportamiento de los consumidores, sino también de la otra parte, de la otra pata de la mesa, que es obviamente los sectores de la economía que tienen que responder a la demanda de los consumidores. Los consumidores que ya asumen el mercado con otra mentalidad, con algunos miedos, con algunos temores, en fin. Todo esto que obviamente plantea una situación como la que hemos vivido, de aislamiento, una situación tan puntual que jamás pensamos los argentinos que íbamos a vivir, y seguramente los hermanos paraguayos también. Y todo el mundo, en realidad, todo el mundo jamás pensó que iba a vivir una situación tan extrema como la que se vivió, donde había una cuarentena estricta, donde no podíamos salir de nuestros hogares, donde teníamos que utilizar medios que en algunos casos y en algunos sectores de la sociedad eran desconocidos y todavía cuesta mucho el aprendizaje de los mismos, y por eso hacemos alusión allí en el PowerPoint al tema de las plataformas de comercio electrónicos por parte de los consumidores. Y desde luego todas aquellas alternativas que se fueron dando a través de la utilización de estas plataformas electrónicas. Ahora bien, yo le decía a ustedes al comienzo de la preocupación y desde luego también ocupación en algunos sectores que están más vinculados de manera diaria y permanente con nuestros consumidores y nuestros usuarios de servicios. En primer lugar, el estudio nos llegó a tener una idea formal de los cambios de conducta de nuestros consumidores en esta etapa, podríamos decir ya, post-pandemia. Digo, podríamos decir, entiéndase bien,
esto que estoy diciendo, porque ustedes saben perfectamente bien que siguen dándose casos de COVID-19, no solamente en las provincias centrales de la República Argentina y algunas de la zona norte, sino también aquí, en la zona NEA, continuamos con casos de COVID-19, inclusive algunos fallecidos también. Y esto obviamente nos alerta, nos dice de que no está totalmente superado el tema, sino que todavía falta de que es necesario la cuarta dosis, para aquellos que ya tenemos las 3 dosis colocadas, la cuarta dosis, para aquellos que no tenemos ninguna dosis o que no tienen ninguna dosis, no es el caso mío, pero aquellos que todavía por algún motivo en particular no se vacunaron, le decimos desde aquí, desde Argentina, es necesario vacunarse, es necesario vacunarse. Es necesario utilizar la ciencia en este caso y vacunarse, estar prevenido. Y bueno, lamentablemente, lo decía antes, todavía seguimos teniendo casos de COVID-19 y algunos fallecidos ha habido en estos últimos tiempos. ¿Cuáles son los desafíos que nos plantea esta situación que se viene dando aquí en particular? Voy a hablar en particular en la República Argentina. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Los nuevos desafíos tienen que ver con 2 cuestiones puntuales. La primera de ellas es en la legislación. Nosotros insistimos en esto, y no desde ahora, sino ya desde el año 2018, insistimos en la necesidad de algunas modificaciones en lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, la ley nacional nuestra, 24.240, y desde luego también en la legislación de índole local, o sea, cada provincia tiene en algunos casos legislación propia que regula algunos aspectos que tienen que ver, desde luego, con la tutela de los derechos del consumidor y usuario de cada región, de cada provincia. Y bueno, es necesario avanzar en eso. Nosotros tenemos un quedo importante aquí en la Argentina con respecto a la nueva ley, que ya tiene algunos años y muchas modificaciones, algunas modificaciones que en vez de avanzar retrotraen el tema de los derechos que el consumidor se ha ganado y es necesario defender en el mercado, y lamentablemente todavía estamos en veremos, no tenemos todavía una resolución o un visto de solución a este tema. Por eso seguimos insistiendo de que es necesario una legislación acorde a este momento que viven nuestros consumidores y usuarios. Ya la legislación que se preveía como modificatoria en el 2018, 2019, 2020, ya hay que reverla. Los nuevos cambios, los nuevos paradigmas significan que es necesaria una legislación acorde a hoy, a este momento espacial en el que viven nuestros consumidores y usuarios. El otro gran desafío, este es un desafío que ya el Estado tiene que hacerse cargo porque está en la Constitución de los argentinos, es la educación al consumidor. Necesitamos trabajar fuertemente en lo que es educación al consumidor. Necesitamos afianzar alianzas con los municipios, en el caso de la provincia nuestra, con todos los municipios de la provincia del Chaco, en el caso de las otras provincias argentinas, con sus municipios, con el Ministerio de Educación, y desarrollar políticas dirigidas a la educación al consumidor, a la educación a nuestros maestros en el nivel primario, en el nivel secundario a nuestros profesores, y desde luego que estos temas tienen que estar incorporados en las universidades.
deben estar incorporados en las universidades. Lo que es el derecho del consumidor y del usuario, recordemos, es un derecho supranacional, y que desde hace un tiempo a esta parte, yo diría desde 1985 a esta parte, cuando Naciones Unidas incorpora estos derechos en sus directrices, debe estar en las agendas de todos los gobiernos del mundo, porque la verdad, como dijo esa frase célebre John Fisher Kennedy, todos somos consumidores, de manera que esto es para todos y todas. Bien, y no olvidar, desde luego, los derechos de los hipervulnerables, aquellos colectivos que han sido reconocidos por las legislaciones de diversas partes del mundo y que también ameritan una protección especial, puntual. Ahora, teniendo en cuenta estos dos temas, que son dos desafíos que nos plantea la pandemia, ya en la post-pandemia, ojalá que pase pronto esto, entonces no tenemos que volver a hablar del tema de la pandemia, pero momentáneamente tengamos en mente la actualización de la legislación que le cabe a cada nación o provincia de nación, la actualización también en materia de políticas públicas en lo que es educación al consumidor, que esto llegue, que la educación al consumidor sea de todos los días, no de una charla por allí de vez en cuando en alguna escuela del interior o en algún instituto o en la universidad, sino que sea formación, forme parte de la formación de nuestros futuros profesionales y de nuestros niños en la temprana edad. Entonces, actualización de la legislación y educación al consumidor. Ahora, estos son nuevos paradigmas y desde luego nuevos desafíos que nosotros nos hemos fijado. Seguimos. Nosotros hemos llevado a cabo un estudio de campo. Imagínense ustedes que si hablamos sobre este tema nos llevaría no menos de 2 horas, 2 horas 40, el desarrollo de todo el material. Por eso lo hemos hecho de manera muy sintética, muy breve, al punto, como decimos en el derecho, al pie de la letra, para poder compartir estas experiencias con ustedes y que ustedes vean a ver cómo están en estos temas puntuales. Consideramos que el trabajo de campo que hemos realizado es sumamente importante. No porque lo decimos nosotros, sino porque es la voz de nuestros consumidores. Y al margen de esto, yo siempre digo a mis alumnos que la mejor política y el mejor político es aquel que sale a la calle y escucha a la gente. Entonces sabe a dónde tiene que ajustar y a dónde no debe ajustar y qué es lo que debe hacer en favor de la gente. Por ejemplo, nosotros hemos salido y hemos preguntado si visita páginas de compra online. ¿Cuándo? Antes, mediante y después, o sea, post pandemia. Durante la pandemia, esto lo hemos hecho obviamente a través de los medios electrónicos, a través de las páginas electrónicas y a través de una encuesta seria, responsable, que se llevó a cabo en las 4 provincias de la región MEA en Argentina. Ahora tenemos la posibilidad de salir e interpelar face a face, cara a cara, a nuestros consumidores y usuarios y preguntarles puntualmente si todavía continúa con esta práctica. Obviamente eso lo adelantamos, y luego pasamos a preguntarle, ¿visita páginas de compra online? Porque, a ver, es como que quedó la sensación de que esto de utilizar las plataformas electrónicas se quedó a comienzos del 2022, cuando algunas naciones, algunos pueblos, algunas provincias dijeron, bueno, se terminó el tema del barbijo, no se usa más el barbijo, no es obligatorio, se olvidaron las recomendaciones del tema de vacunación, la importancia que tiene la vacunación contra el COVID-19, las medidas higiénicas que tan
esto se daba por televisión, tanta publicidad, parece como que de pronto desapareció el virus. Señores, el virus no desapareció, el virus está vivito y coleando, como dicen las abuelas. De manera que lo que queremos saber de nuestros consumidores es si la práctica de visitar las páginas de internet, llamarlo al nieto, llamarlo al hijo, llamarlo a la hija, o la señora que tiene medianamente una preparación como para poder ingresar en las páginas, todavía lo continúa haciendo. Si sigue ingresando a las páginas online. ¿Cuál fue la respuesta? El 89,8% de aquellas personas consultadas nos dijeron que sí. Todavía continúan a pesar de que estamos en el 2022. El 10,2% nos dijo no. ¿Razones? Hay muchas razones. Hay muchas razones que nos llevaría mucho tiempo explicar cada una de ellas. Pero básicamente es que muchos ciudadanos no tienen acceso a una computadora. Muchos ciudadanos no tienen acceso, si tienen la computadora, a Internet. Y muchos ciudadanos que no tienen acceso a Internet, no tienen la computadora, directamente descreen de la utilización de estas páginas para acceder a bienes y servicios. La otra consulta fue si accede a las páginas, realiza compras online en la actualidad. Bueno, aquí ustedes tienen lo que la gente respondió al momento de ser consultada. El 83,7% dijo que sí. El 83,7%. Un 16,3% dijo que no. Los motivos: alguna vez fueron estafados, alguna vez vivieron una experiencia desagradable, no fueron estafados, pero vivieron una experiencia desagradable con respecto al producto que finalmente les llegó a su domicilio, o no le cobraron el valor que anunciaban en la página, había una diferencia, una falta de identidad entre el valor publicitado y el valor finalmente cobrado. Hay otros motivos también, pero me quedo en esos dos que son los que más se denuncian en sede administrativa. Falta de identidad entre el precio publicitado y el precio finalmente cobrado. Y lo otro, que el producto, bueno, no era lo que realmente se ofrecía, no respondía a la calidad o a la cantidad o específicamente al tipo de producto que se ofrecía. La foto estaba muy bien elaborada, y bueno, la gente compra por lo que ve. Y esta gente se sintió de alguna manera defraudada. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El 83,7%, bueno, no dijo que en algún momento se sintió mal porque recibió un producto por otro o que el precio no respondía. No, sinceramente lo que dijeron fue que sí, que continuaban comprando online. Esa fue la respuesta. Y aquí vamos un poquito a lo que ya habíamos avanzado. ¿Considera que se respetan las ofertas en las tiendas online? Miren, esto nos llamó la atención, realmente nos llamó la atención por la cantidad de denuncias y reclamos que se realizan en sede administrativa, no solamente que aquí en la provincia de Chaco y en las provincias hermanas del litoral, sino también en otras zonas del país, llámese la región sur, la región central, la zona de Cuyo, el norte argentino, en fin. El 58,5% dijeron que sí, que les respetan la oferta. Un 39% dijo que la mayoría de las veces, dejando entrever que hay otras veces o circunstancias en donde no, pero no especificó. Y el 2,4% directamente dijo no, no se respetan las
ofertas en las tiendas online. La otra pregunta fue si realizó una compra online. ¿Recibió el producto? Aquí ya se puntualizó el tema para tener mayor precisión por lo que yo les venía comentando. Se realizó una compra online, recibió el producto y el servicio, o el servicio tal como estaban en la descripción de la página. Bueno, fíjense ustedes, el 82,9% nos dijo que sí, el 17,1% la mayoría de las veces. No le vimos mucha razón a lo que se contestó con respecto a lo que nosotros vivimos en las sedes administrativas. Y yo permanentemente consulto, porque obviamente son la caja receptora de todos los reclamos de nuestros consumidores, o de la mayoría de los consumidores. No se olviden ustedes una cosa importante, que también el consumidor tiene otras vías de acceso para reclamar por sus derechos, que son el defensor del pueblo, el defensor de la nación, y desde luego los tribunales, la justicia ordinaria. Pero en sede administrativa, puntualmente, la cantidad de reclamos es muy superior a lo que se venía dando, porque obviamente hay algunas empresas que, como decía un colega amigo de Córdoba, me decía: mirá, Ricardo, hay gente que todos los días se levanta para ver qué va a hacer de nuevo para embromarle al consumidor. Y yo digo, bueno, son los menos mal que son los menos, pero lamentablemente hoy, la realidad de hoy, vuelvo a repetir, la realidad de hoy no demuestra que es un número importante que se dedica a este tipo de acciones delictivas, como son estafas a través de las plataformas electrónicas y demás. Por eso nos llama la atención este 82,9% que dice que sí, que recibe el producto y el servicio tal como estaba en la descripción de la página, pero bueno, es la palabra del consumidor tal cual fue dada a nuestros encuestadores. Ahora seguimos. La otra pregunta que se llevó a cabo fue: ¿considera que la información de las páginas de venta online son claras y precisas? Fíjense ustedes cómo va tomando otra forma la torta, el gráfico. Ya tenemos en azul un 51,1% que dijo que sí, o sea, que la información de las páginas son claras y precisas. Dijo sí, 51,1%. Tenemos un 40% que dice que la mayoría de las veces, o sea, no todas, queda la duda, no todas. Y un 8,9% que dice no, no son claros. La verdad es que esto está bastante dividido. Yo, personalmente, y por la experiencia en el tema, considero que esto se acerca más a la realidad. Las publicidades que nosotros buceamos también, generalmente los fines de semana, somos 3 que entramos a las distintas páginas, 3 profesionales, que entramos a distintas páginas y buceamos un poquito a ver la información, si es clara, precisa, en los términos que prevé la Ley de Defensa del Consumidor Argentina, en el artículo 4, por ejemplo, en el artículo 8, que es publicidad, la Ley de Lealtad Comercial, la 22.802, en su decreto DNU, que se dictó en 2019. O sea, esas son las características que debe tener la información en estas páginas de venta. Allí están los presupuestos legales, clara, entendible, veraz, suficientemente clara, entendible, veraz,
y otras cuestiones muy puntuales que desde luego no es una cuestión antojadiza del organismo exigirle a las empresas, sino que está en la ley, es un deber jurídico. Es un deber jurídico, no es facultativo, es un deber jurídico. Bien, asombrados por esto, seguimos un poquito más adelante. Después tenemos la compra en las promociones hot sale. Bueno, nosotros aquí tuvimos un boom en materia de esto. Lo primero fue un boom realmente. Las compras a través de estas promociones que salen, obviamente, y se informan a través de todos los medios que podés recurrir a tal sitio para encontrar las promociones por tiempo muy acotado, aprovechar la oferta y bueno, todas las herramientas del marketing que obviamente se desarrollan para vender estas páginas y estas promociones obviamente que salen. ¿Cuál fue la respuesta? El 80,9% no compra a través de las páginas estas promociones, no adquiere estas promociones. Y un 19,1% sí. Personalmente pienso que por una cuestión etaria, este 80,9% no accede. Italia, por un lado, que no les interesa a ellos ya el tema, sino que directamente compran lo justo y necesario de acuerdo a sus economías. Entonces, ¿para qué van a entrar en estas promociones que, al decir del vecino, nunca se cumplen, son publicidades falsas, engañosas, pero un 19,1% dice que sí, que compra en las promociones hot sale. No sé, allí en Paraguay, después le vamos a pedir a Rodrigo que nos comente algo sobre esto. La otra consulta que hicimos, la tarea de campo que llevamos adelante, fue compra en marketplace de Facebook, grupos de venta o compraventa y otras redes sociales. La verdad, no nos sorprendió el 66%, porque esto no tiene tanta publicidad, estos grupos no tienen tanta publicidad, y estos canales de compra no tienen tanta publicidad como los que mencioné anteriormente. Los que mencioné anteriormente sí lo tienen. Estos no. Pero no obstante eso, hay un 35% de consumidores consultados que nos dicen que sí, que compran tanto en Marketplace de Facebook como en los grupos de compraventa y otras redes sociales, que abundan. Hoy en Facebook encontrás, en el Facebook de un sujeto en particular, de un consumidor, encontrás vendo heladera, vendo auto, vendo camioneta, redes sociales que están creadas y que se utilizan también para la comercialización de bienes y la oferta de servicios. Varios servicios, ¿no? No solamente los más conocidos, que son telefonía, electricidad, en fin. A ver, bien. Por razones de tiempo no puedo seguir con la base estadística, pero si Sedeco me pide, con mucho gusto le vamos a mandar más ampliado el tema. Para ustedes, para que ustedes lo tengan disponible y para aquellos que le pidan. Lo dijimos al principio, lo volvemos a reiterar ahora antes de pasar a algunas cuestiones ya más particulares del tema. Los nuevos desafíos en materia de procurar una legislación acorde a los cambios producidos, a las tecnologías incorporadas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante lo que estamos viviendo? Porque estas tecnologías han sido incorporadas de manera masiva
de manera masiva y el mismo Estado las ha promocionado para evitar que el consumidor, obviamente, salga de su casa y se contagie o contagie a otros. El mismo Estado ha promocionado masivamente la utilización de compra online, la utilización de plataformas electrónicas. Lo que por allí no se pensó, mis queridos amigos de la SEDECO, de aquellos que nos estén siguiendo, era la necesidad de incorporar también recursos humanos suficientes para atender la avalancha de reclamos que iba a venir por el incumplimiento en las compras, como lo hemos visto en algunos de los gráficos, por cuestiones que tienen que ver con la garantía de los productos, la garantía en los servicios mismos también. Nosotros hemos tenido casos muy puntuales relacionados básicamente con la garantía de los productos, de las compras, de productos, ya sea bienes o servicios, que el consumidor accedía a las páginas y accede ahora, pero ya con otro criterio, con otra visión. Y digo esto ¿por qué? Porque tuvimos que salir de alguna manera a través de los organismos no oficiales, como el caso de la fundación de la cual soy parte, y desde luego también el Estado provincial haciendo sus advertencias, algunas universidades también sumándose a esto, advirtiendo a los consumidores sobre estas maniobras que se llevan adelante a través de las plataformas electrónicas, que lamentablemente han quedado, vienen de la pandemia y han quedado algunas empresas dedicadas, obviamente, porque en esto tenés que dedicarte, necesitas a ver, no es una sola persona, necesitas de varios recursos, de una organización para que planifique de qué manera se van a quedar con la plata de los consumidores y de los usuarios, en el uso de los correos electrónicos, en el uso de la compra a través de las plataformas. Nosotros aquí, con el tema de las tarjetas de crédito, tarjetas no de débito, sí de crédito, es increíble la cantidad de denuncias y de reclamos que se plantean. Los cajeros automáticos, donde depositaban un dinero y no aparecía nunca ese dinero. O sea, las previsiones que se debió tomar al momento de impulsar el uso masivo de estos medios fueron escasos. No vamos a decir que no se tomaron ayuda, pero sí fueron escasos, muy precarias. No se olvide usted que todavía tenemos ciudadanos que, en el mejor de los casos, no saben leer ni escribir y no están preparados. No hay cajeros, en algunos casos, preparados para personas con discapacidad visual o personas que hablan otros idiomas. En el caso de nuestro Chaco profundo, tenemos cajeros que pueden tranquilamente comunicarse en el COM. Todas esas cuestiones están bien, fantásticas, nosotros las aplaudimos, pero también le pedimos al Estado, en este momento de post-pandemia, entre comillas, lo vamos a hacer, reitero, todavía hay gente que se infecta, le pedimos al Estado que siga procurando, o continúe si ya lo venía haciendo, o comience si no lo hizo, a procurar medidas que permitan que nuestros consumidores y usuarios estén debidamente informados y no caigan en las redes de aquellos que todos los días se levantan a hacer ingeniería para ver de qué manera estafan a nuestros consumidores y usuarios. Eso es lo que nos deja la pandemia. Estamos en post-pandemia, pero tenemos que estar alerta, porque esto se ha visto masivamente
en todo el país, con toda la información que tenemos, podemos observar que se ha visto, y grave, que hay nuevos mecanismos para estafar a nuestros consumidores a través de las redes sociales, a través de las plataformas electrónicas y todos los otros medios disponibles que no son face a face, cara a cara. Que el consumidor lo hace directamente él o lo hace a través de alguien, que puede ser un pariente, un nieto, como lo dije, alguien de la casa, y porque tiene los medios para poder hacerlo también, que es otra cuestión importante. No sé si está ahí, Rodrigo. Aquí le estamos siguiendo, doctor, muy atentamente. La verdad, interesante, sumamente interesante la presentación. Bueno, yo quiero redondear, no sé si vos querías agregar algo. Doctor, sí le escucho. No sé si vos querés agregar algo. No, la verdad que es sumamente interesante lo que mencionó, doctor. También, de alguna manera, nosotros superamos esa ola, también la cantidad de quejas, reclamos, en ese sentido, las consultas que llegaron a la SEDECO en época de pandemia, con la virtualidad de por medio, creo que de a poco fuimos superando y básicamente vemos muy relacionado lo que usted comentó con la realidad nacional en ese sentido. Y espectacular la estadística, si nos puede facilitar también, yo creo que va a servir de mucha ayuda para ir preparando algo similar. Bien, yo quiero redondear, Rodrigo, si me permites unos minutos. Quiero redondear esto porque creo que es importante este conocimiento. Importante conocer cuáles son los factores que moldean al consumidor post-pandemia. Pero aquí hay que trabajar también en el aspecto psicológico del consumidor. Hay consumidores que han quedado sumamente afectados por la pandemia, psicológicamente. Algunos tratamientos psiquiátricos y de otras patologías, lamentablemente, que han quedado como resultado de la pandemia aguda, diría yo aguda, que se vivió del 2020 a fines del 2021. La pandemia aguda, o sea, donde hubo la cantidad impresionante de hospitalizaciones, de fallecidos en Paraguay, fallecidos aquí en Argentina, tenemos más de 100.000 fallecidos en Argentina, de manera que en ese momento, ¿cuáles eran los factores? Bueno, nosotros hemos estudiado 4 factores. El primero de ellos tiene que ver con el aislamiento social. Creo que al principio dije algo. Porque nosotros obviamente somos seres humanos que nos queremos sociabilizar. No entendemos eso de no darle la mano, no dar un abrazo al amigo, no darle un beso. Realmente somos muy besuqueros, somos muy abraceros, diría mi amigo. La verdad que eso nos ha afectado. Aquel que diga que no le ha afectado, bueno, es un caso en particular, interesante obviamente de estudiar también, pero les digo, la mayoría queda traumatizado por todas estas cuestiones. Como ese viejo dicho de un colega, yo llegué a caminar por las paredes porque no sabía qué hacer dentro de mi casa. Bueno, ese es un efecto de la pandemia, que lo ha vivido el consumidor. El consumidor que estaba acostumbrado a ir a hacer sus compras, a elegir él 2 horas, la señora que iba a hacer sus compras y llevaba allí el detalle, y hablaba con uno y hablaba con otro, y preguntaba y conversaba, y tal vez una compra de 5 minutos eran 1 hora, hora y media. Bueno, eso afectó a nuestros consumidores. Y ahora, post pandemia, se está viendo en mayor número, ¿no? El miedo a morir es otro de los factores que ha afectado a nuestros consumidores post pandemia. La incertidumbre a gran escala, la sensación de que todo el mundo está fuera de control, de que esto se le escapó de las manos a todos,
y otra de las preguntas que nos hacíamos es, ¿a dónde están las grandes naciones que han descubierto la vacuna? Pero hay gran parte de la humanidad que todavía no se ha podido dar esa vacuna por falta de recursos económicos. ¿A dónde están las grandes potencias? Y desde luego, el otro factor, las consecuencias económicas. La inestable sensación económica global, no solamente focalizada aquí en América Latina o en algunos países hermanos de América Latina, que ha tenido desde luego, y seguramente allí en Paraguay también, Perú, Bolivia y las demás naciones amigas de aquí de América Latina, ha tenido un fuerte impacto económico. ¿En dónde? En las empresas pequeñas y medianas, el cierre, la convocatoria de empresas, y desde luego, ¿qué es lo que esto ha provocado? Tasa de desempleo. Entonces tenemos más desempleados porque obviamente cierran las empresas, los comercios, la tasa de desempleo se dispara, en vez de estabilizarse o bajar, se dispara, obviamente, causa y efecto. Tenemos el caso de Estados Unidos, donde se incrementó en millones el número de desempleados, ¿no? Tenemos un ejemplo práctico de nuestro hermano mayor que dejó millones de personas sin puestos de trabajo. Ahora, ya redondeando para finalizar, ¿cuáles son los nuevos comportamientos del consumidor post-pandemia? Esto a grandes rasgos, lo comento, la verdad, han cambiado drásticamente, como lo dije al principio, lo vuelvo a decir ahora, ratifico, ha surgido un nuevo comportamiento del consumidor post-pandemia que debemos estar atentos, sobre todo los organismos de defensa del consumidor, debemos estar atentos también en el aspecto de la salud mental de nuestros consumidores, hacia dónde van orientadas sus compras, sus nuevas elecciones. Y vamos a mencionar acá cuáles son las nuevas conductas rápidamente. Una de ellas es reconocer la inequidad. Esto se está dando en todas partes, no es solamente aquí en Argentina. Hay una sensación de igualdad ante una amenaza implacable. Esto es real. La ruptura del individualismo, es como que el individualismo en un momento dado desapareció aparentemente, aunque aquí el estudio nos dice claramente que si algo nos ha dejado esta pandemia es sentir que no estamos solos. Esa es la realidad, sentir que no estamos solos. Sobre todo aquellas personas más ancianas que estaban en situaciones de hipervulnerabilidad, no de vulnerabilidad, hipervulnerabilidad, vieron cómo siempre había una mano amiga que se acercaba y hacía los mandados por él o buscaba sus medicamentos, en fin. Desde luego que la fuerte presencia del Estado sirvió para esto que estoy diciendo, ¿no? Adaptarse al espacio digital, lo que venimos hablando, el confinamiento y distanciamiento, obviamente despertó la creatividad de las compañías en materia de esto, de generar nuevas plataformas electrónicas, distintos medios, por los cuales el consumidor accede al consumo, no solo de bienes, sino también de servicios. El escape virtual, la gente de luego encerrada no podía ir a los cines, estaban clausurados estos, no se podía salir después de tal hora por la calle, tapaboca, alcohol de gel, en fin. Y desde luego se encerraba. El confort cotidiano, se encerraba en sus casas. Y todo esto, desde luego, ha provocado, vuelvo a reiterar, y esto es importante que lo tengan en mente, algunas patologías que vemos en algunos amigos y son lamentables. Porque estar encerrado allí era una experiencia que nunca se había vivido. Ahora, regresar al contacto humano no fue fácil, bajo ningún punto de vista.
todavía no sigue siendo fácil, a pesar de que ya estamos en septiembre del 2022. Y desde luego, dejamos las pantallas, salimos al parque, salimos a la plaza, salimos al campo, queremos ver verde, queremos estar al aire libre, queremos sentir esa sensación de libertad de la cual fuimos lamentablemente impedidos durante tanto tiempo. De manera que el rol del consumidor hoy más que nunca necesita, ya para finalizar, la atención del Estado Nacional, de los estados provinciales y también, me estaba olvidando de algo, de los estados municipales, que son los que están cerca de nuestros consumidores, allí al lado. De manera que, queridos y distinguidos amigos, esto es todo un tema, nos llevaría varias horas avanzar en la cuestión. Pero para finalizar le digo, el consumidor post-pandemia lamentablemente ha quedado mal parado. Ha quedado mal parado en aspectos psicológicos, económicos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí es donde es necesaria la participación, reitero, del Estado presente, de las instituciones, de nuestros parlamentarios, de todos aquellos que tienen el poder político de generar nuevas condiciones de vida para nuestros consumidores, estén donde estén, sin distinción, estén donde estén. Hay que trabajar en estos temas, hay que avanzar en estos temas. Yo felicito a la SEDECO, y a mí la verdad que me cuesta por ahí dar elogios, pero felicito a la SEDECO porque sé del trabajo que ustedes han emprendido, sé de todos los desafíos que tienen por delante y seguramente no me cabe la menor duda que van a salir adelante en estos temas. Y como siempre, estamos a su disposición, queridos amigos y hermanos del Paraguay. Un fuerte abrazo. Excelente, doctor. La verdad que muchísimas gracias. Una explicación interactiva, práctica y didáctica, como siempre con la lucidez que le caracteriza a usted. Vamos a verificar en el chat si tenemos algunas consultas. También, estimado ministro, el espacio está habilitado para ir cerrando este evento. La verdad que muy interesante. Tengo una consulta, estimado doctor Ricardo Marimón. Menciona un consumidor. ¿Cuál es la forma de elegir un producto o bien habiendo tantas opciones hoy día en el mercado? Bueno, hay que ejercer, ustedes tienen una ley de defensa del consumidor que la verdad es una maravilla, no tiene desperdicio, es una ley muy completa. Por allí nosotros estamos un poquito menos avanzados, ¿no?, en el tema, pero ustedes tienen la posibilidad, le digo al consumidor, la libre elección, ejercer el derecho de libre elección, de acuerdo a la calidad del producto. A ver, puedo dar un ejemplo de un producto comestible. Nosotros aquí ya, a raíz de la pandemia y de las cuestiones económicas, es como que el consumidor argentino en muchos casos dejó de ser marquista. Hay gente que es marquista, que compra cierta y determinada marca de café, cierta y determinada marca de azúcar, cierta y determinada marca de aceite, aceite comestible, mezcla de oliva, lo que fuere. El consumidor tiene que entender, de acuerdo a su economía, de que debe elegir el producto, en primer lugar, que tenga o esté dentro de todos los parámetros exigidos por bromatología, por salud pública, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes allí en Paraguay a bromatología, debe ser lo mismo, ¿no es cierto? Y después que, desde luego, obedezca a la mejor oferta. Por eso debe elegir el mejor precio para ese producto y comprar libremente en ese lugar. No verse atado a un lugar en particular o dirigido a un lugar en particular.
No sé si fue claro o la persona entendió lo que Excelente, quise doctor. explicar. Creo que Porque fue es muy muy claro, genérica la pregunta, es muy genérica la pregunta, ¿no? totalmente. Agradecemos a Ruth Olmos, Roberto Ortiz, Soledad Cabrera, Tony, José Aguilar, Panamá, buenos días, dice. Así que Menelio Pereira Ríos, a todos los seguidores, Miriam Acosta, yo estoy participando, excelente. Otra consulta, ¿qué se puede hacer para afrontar la inflación y la suba de la canasta familiar? ¿Qué se puede hacer para? Afrontar la inflación y la suba de la canasta familiar. Mire, nosotros teníamos aquí una funcionaria en la provincia de Buenos Aires, estaba la señora esta, que decía, hay que caminar, caminar, caminar y buscar precios. No hay otra. O sea, no hay una varita mágica. Tampoco la tiene el Estado, le puedo asegurar. Tampoco la tiene el Estado. No hay una varita mágica que dé una solución de un día para otro al problema inflacionario. No hay una varita mágica. Si existiera esa varita mágica, ¿qué gobierno no la aplicaría y se perpetúa en el poder? Imagínese usted. Nosotros aquí en Argentina, que tenemos una inflación que es tremenda, es pavorosa. En este momento tenemos tasas arriba del 70%, 50%. De manera que yo lo que digo siempre, parafraseando a esta querida amiga, es busque precios, no se preste a la especulación, busque precios. Usted va a ver como un producto en un almacén o en un supermercado está a un precio y en otro hay una variación de precio. Hay que buscar precios para enfrentar la inflación. No queda otra. El consumidor debe ser activo, participativo y colaborar con ustedes, con los organismos de defensa del consumidor, informando, por ejemplo, mire señor, no exhiben los precios en tal supermercado. O fui yo y me sacaron los precios de los productos. O hoy tenía un precio y ayer tenía otro precio. Ustedes harán dentro de sus posibilidades la inspección, en fin, la fiscalización que les corresponde, ¿no es cierto? No hay magia en esto, ¿eh? Hay participación de uno. Excelente, doctor. Jazmín Guerrero presente. Gustavo Rafael Servín Portillo. Excelente ponencia del doctor Marimón. Oscar Ismael Romero Barrios. Mi consulta por no controlan los precios de supermercados que ponen un precio en la góndola y en la caja figura otra cosa. Cristian Vargas también. Derlis Olmedo. Aida Gaete presente. Así que vamos llegando al final, estimado ministro también. Bueno, el tema le comento esto, Sí, le doctor. respondo esto para finalizar, el tema de la falta de identidad de precios entre el precio exhibido en góndola y el precio de línea final de caja es universal, le digo al amigo, pero no es, como dice el viejo dicho, ¿no es cierto?, consuelo de tontos, sino una forma de superar estos temas es comunicándose con los organismos de defensa del consumidor, si es en Paraguay con ustedes o con la agencia más cercana de protección, y denunciar a ese supermercado. O sea, hacer llegar, no denunciarlo, sino el reclamo para que la gente vaya y compruebe este hecho. Eso es lo que hay que hacer. Colaborar, ser protagonista. Excelente, doctor. Bueno, con esto creo que damos por cerrado el webinar. Estimado ministro, está habilitado el espacio para un mensaje final. Solamente agradecer al doctor Ricardo Marimón por su tiempo, por su sentido altruista para con la SEDECO y el Paraguay en esta jornada maravillosa que tuvimos en la fecha y por sobre todas las cosas muy interesantes y muy importantes, todo lo manifestado por el doctor, que no solamente está avalado en cuestiones doctrinarias, sino también en su vivencia misma. Entonces, valoro estas palabras, valoro esta presentación y una vez más también decirle a los consumidores justamente que en este tema que tocó el doctor Marimón, muy actual,
expresó que todos somos consumidores y por ende creo que fue el impacto también que se notó durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Porque todos los problemas que ocurrieron fueron por relaciones de consumo, por necesidades que era imperiosa para cada consumidor que estaba habitando no solamente un país, sino que estaba habitando el mundo por el contexto de la pandemia. Entonces, ahí es donde se evidenció también la debilidad de los estados para con sus agencias de defensa al consumidor, para también dar esa fuerza, esa protección a todos los estamentos que se dedican a velar por los derechos del consumidor. Entonces, como que se evidenció también ese resguardo que necesitábamos los consumidores en este tiempo. Es y fue un tiempo muy difícil. Se trabajó con recursos que ni siquiera se contaban. Entonces, también hubo que hacer un doble esfuerzo para todas las agencias, para todos los organismos que se dedican a la defensa del consumidor. Y esto hoy se evidenció también dentro del testimonio y la presentación del doctor Marimón. Así que, doctor, una vez más, mi caluroso abrazo desde la ciudad de Asunción, el corazón de América del Sur, hacia usted y su familia. Y por sobre todas las cosas, una vez más, muchas gracias por su tiempo, su presentación y sus palabras para los consumidores de Paraguay, de Mercosur y de toda Iberoamérica. Muchas gracias, doctor. Que tenga una excelente jornada y a todos los participantes también mis deseos de un excelente resto de jornada. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Usted sabe que ustedes no son mis vecinos, son mis hermanos. Gracias. Gracias, doctor Marimón. Vamos concluyendo una jornada muy fructífera. Quiero mencionar que están disponibles nuestras vías de comunicación en el Facebook. Esta transmisión se da por ese medio. En el Twitter, Sedeco Paraguay. La página web www.sedeco.gov.py. Pueden tomar contactos con nosotros. Nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes, a nuestro orador de la fecha, el doctor Ricardo Marimón, por el tiempo que ha destinado a consumidores, usuarios, proveedores públicos de Paraguay e Iberoamérica, esperando que este contenido haya sido valioso para aumentar el conocimiento de todos. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Que pasen bien.